El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de lavarles los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Evangelio se perdonen todos nuestros pecados. Amén. Nos podemos sentar un momentico, por favor. Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Eucaristía. En este día hemos recordado a San Isidro Labrador, protector del campo, de las cosechas, del ganado, de todas estas realidades que tienen que ver precisamente con la agricultura, y que muchos de nosotros somos devotos a él, sobre todo pidiendo su intersección y teniendo también, por supuesto, en cuenta las grandes virtudes de San Isidro Labrador: la oración, el trabajo, el servicio, la generosidad y sobre todo también pudiéramos decir su disciplina, por decirlo de alguna manera, su disciplina espiritual, que le acompañó a lo largo de su vida, nunca dejando a un lado todo lo que hacía en el nombre de Dios, o mejor dicho, siempre que realizaba una jornada, una tarea, un trabajo, siempre lo colocaba en las manos de Dios, en las manos de su Creador. De tal manera que San Isidro también podemos destacar que, como la palabra de hoy, un servidor de Dios, un servidor que también acompañó en ese momento a la iglesia, sobre todo con su testimonio y con su ejemplo. Y fíjense que en el Evangelio de San Juan que nosotros hemos leído, podemos destacar o rescatar tres ideas importantes para la meditación y para la reflexión de este día. Una de las palabras que aparecen allí en las Sagradas Escrituras es servidor, ¿verdad? Y reforzándolas con la misma Escritura: yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. El servidor, ¿verdad? Cuando hablamos de esta Escritura, debemos pensar en nosotros como cristianos, debemos pensar en nosotros como bautizados. El servidor, que cuando se comprende verdaderamente qué significa ser servidor, o cuando se entiende bien qué significa lo que es el servicio, lo va a ligar de alguna manera, lo va a relacionar a las cosas de Dios, a las cosas del amor, a las cosas de la entrega, ¿no? Porque el servidor se entrega, el servidor termina a final de cuentas renunciando a sí mismo para entregarse, como en el caso de nuestro Señor Jesucristo, y no liga el servicio a meros, digamos así, como extractos sociales o extractos de poder o extractos de cosas vanas y pasajeras, ¿no? Pretensiones quizás que hay en el mundo, no. Es verdaderamente la entrega por amor a las cosas de Dios y a las cosas de Cristo, a las cosas de la iglesia, y que cada uno de nosotros pues puede ser el protagonista de esa entrega,
de ese servicio, de ese ser servidor en medio de esta comunidad en la que estamos. Hay una frase que dice, y que nosotros la hemos escuchado en algún momento: el que entra como palpable sale como cardenal. Estos días pasados nosotros hemos escuchado, ¿verdad? Mucho esto en la iglesia. Hemos visto los cardenales, algunos estuvimos atentos a la elección del Papa, ¿verdad? Porque la iglesia en sí no es un ámbito de poder, que es lo que quiero destacar. La iglesia no es un ámbito de poder, sino que es un lugar de servicio, ¿sí? La iglesia no es un lugar para decir yo soy poderoso, o nosotros somos los que controlamos el mundo, no. Es una iglesia que debe abrirse al servicio, a pesar de todas las debilidades quizás que tiene la iglesia, porque las tenemos por ser una institución humana y divina, porque le pertenece a Dios, pero quien vamos en esa barca, en esa iglesia, somos humanos, y debemos reconocer el verdadero papel de la iglesia, que es precisamente el servicio. El Papa que recordamos de feliz memoria, el Papa Francisco, nos remarcó mucho esto a lo largo de su pontificado, a lo largo precisamente de su servicio como sucesor del apóstol Pedro, ¿verdad? A mí como sacerdote en algunas ocasiones nos lo recordaba, sus homilías, sus encuentros. Nosotros no somos patrones de estancias, porque a veces nos puede pasar eso, de creernos que somos los dueños. El servicio, que insisto tanto en esta palabra, el servicio pasa por hacer el bien y aportar a la vida del otro. Ese es el servicio, hacer el bien y aportarle algo a la vida de otro, ¿verdad? Ayudar verdaderamente, y sobre todo sin esperar nada a cambio. Tranquilo, tu Padre que es Dios, que ve en lo secreto, dice la Sagrada Escritura, te recompensará. Si tiene que darte alguna recompensa, ¿verdad? Lo que nosotros hagamos por amor y por servicio dentro de la iglesia, dentro de la comunidad, dentro de la familia, debe ser con una actitud de convencimiento o de convicción interior, convicción espiritual, que quizás me falta a mí, o que quizás le falta a alguno de ustedes, a lo mejor no les falta. Y hacerlo ¿verdad? Por una convicción que tengo yo, y no por una conveniencia, porque eso es lo que a veces nos pasa también a nosotros en la iglesia. Me puede pasar a mí como sacerdote, te puede pasar a ti como laico, como cristiano, como discípulo del Señor. Miren, otra cosa importante también, que lo hemos estado recomendando desde hace mucho tiempo, pero que lo seguimos estudiando, lo seguimos meditando, y en la medida de las posibilidades pues también tratamos de aplicarlo, ¿no? Porque me pasa a mí, a veces digo muchas cosas y no las aplicamos, pero es importante que apliquemos la palabra de Dios, es decir, la práctica, como el lema de San Isidro Labrador: ora et labora, ora y trabajo, orar y trabajar, oración y trabajo, oración y servicio, es decir, práctica. La felicidad nuestra no pasa por algo meramente por otra persona, que a veces decimos que mi felicidad depende del otro, ¿verdad? O mi felicidad tampoco depende, mucho menos de lo que me dé otro, sino más bien por las cosas que hago y las cosas que practico. Ahí sí está como el acertijo, dijéramos, o como la clave de nuestra vida como cristianos y como bautizados. O sea, la felicidad gira en torno a lo que yo hago y practico. Lo que yo hago, lo que pongo en práctica en la comunidad. Dijéramos en este caso, las obras de misericordia. Si hago las cosas bien, si hago las cosas para adquirir un beneficio personal a cuestas de lo que sea, pues eso verdaderamente no me va a dar felicidad. No me va a dar
la alegría que yo verdaderamente necesito. No puedo tampoco colocar como un estereotipo de la felicidad, reducirla a mero sentimentalismo o a esas cosas abstractas, sino más bien, vuelvo e insisto, al primer apartado de servicio, a la convicción. Quien está convencido practica, quien está convencido ora, quien está convencido no se deja engañar por el maligno y cae en la trampa de decir, Padre nuestro que estás en el cielo, y de no hacer nada. O la frase sería, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, le decimos a Dios que perdona nuestras ofensas, como a los que nosotros perdonamos también, y a veces eso no ocurre o no pasa de corazón, ¿verdad? Entonces, hay que estar muy, pero muy atento a todo esto. Luego aparece otra palabrita también en la Sagrada Escritura, el Evangelio de San Juan, que es contra mí. Es que uno tenga como la claridad, como la certeza, ¿sí?, de saber que hay gente cercana a uno que puede quizás lastimarnos, que puede hacernos sentir mal, o que puede difamarme también, ¿no? Quizás como aparece en la Sagrada Escritura. ¿Cuántas veces no lastimaron a Jesús? ¿Cuántas veces no hablaron mal de Jesús? Lo difamaron. Y eso nos falta en el trabajo, nos falta en la familia, nos falta en la comunidad. Aquel que ya sabe tu punto débil, que sabe cuál es nuestro punto débil, nuestra cosita por ahí, y hacer, cómo nos puede hacer enojar, nos puede hacer enfadar. O nos falta ese familiar que se desapareció por temas de herencia, ¿no? O por temas no sé, de tantas cosas, o simplemente porque no le gustó como usted una vez le contestó. Por ahí hay una frase que yo se la escuchaba a alguien que nunca la había escuchado, que los hermanos se conocen en la herencia y los matrimonios cuando desafortunadamente las personas se conocen en las separaciones, ¿no? A veces cuántas personas también por tantas cosas pues se contrarían de nuestra vida o se alejan de nuestra vida por cualquier cosa, ¿verdad? Los que hablan mal de ti o los que hablan mal de mí, eso no debe darnos espacio a nosotros tampoco para que nos quite la paz o nos quite la tranquilidad, no que viene del mundo, sino que viene de Dios, que viene de nuestro Creador, que viene de nuestro Señor. Entonces vamos a darnos la oportunidad, pienso yo al final, démonos la oportunidad, hoy cuando la liturgia de la palabra nos lo recuerda, hoy como el mismo San Isidro, por su intersección y por su vida, nos lo recuerda, vamos a darnos la oportunidad de aprender a conocernos, pero aprender a conocer a Dios, de aprender cada herramienta y sobre todo aprender también cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestros conflictos y presentárselos a Dios para que nos ayude a crecer como personas, pero también a crecer como seres humanos. Cuando usted escuche mal de que hablan mal de usted, no se preocupe, por Cristo, a Cristo también lo difamaron y hablaron mal de él. Más bien usted tiene que fortalecerse y darle pie a Dios. Aristóteles decía una frase más o menos así, parafraseándola: si no quieres que te critiquen o que no hablen de ti, no hagas nada, o sea, no practiques nada, no sirvas para nada. Si no quieres que te critiquen, no hagas nada, no hables nada y no seas nadie. Si uno tiene esas tres cosas, pues nunca van a hablar de uno. Entonces es mejor hablar, es mejor decir, es mejor hacer y es mejor ser, y ser sobre todo un buen cristiano, una buena persona. Bueno, que San Isidro Labrador interceda por todos nosotros en esta oportunidad, sobre estas tierras, sobre este campo, sobre sus familias, y que seamos perseverantes en la oración, en el servicio y en el trabajo. Amén.